herramienta poderosa. Como les decía, pues la idea es explicarles y llevar un poco la calma acerca de esta pandemia del coronavirus o el COVID-19. Quiero explicarles cuáles son los mitos y las realidades del mismo y qué efectos tiene el Ganoderma lucidum en nuestro sistema inmunológico para ayudar a contener la propagación del mismo y sobre todo las complicaciones que podemos tener. Quiero saludar a todos los invitados, quiero agradecerle a la Mesa Nacional de Diamantes por haber tenido en cuenta mi nombre para esta responsabilidad y comencemos. Lo primero es explicar qué son los coronavirus y por qué digo que qué son, porque no es algo único, no es algo nuevo, son un grupo de virus que conocemos hace más de 50 años, son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y causan una infección respiratoria aguda, que puede ser leve a grave en personas y animales. Esto es importante porque los coronavirus son muchos coronavirus, pero la gran mayoría de ellos infectan animales y estos virus no alcanzan a mutar y a infectar a los humanos. Solo algunos han logrado mutar e infectar al ser humano. Algo para tener en cuenta es que los virus se dividen en dos grandes grupos, los virus de ADN y los virus de ARN. En este caso, el coronavirus es un virus ARN, son virus muy grandes, son virus con alrededor de 30.000 nucleótidos. Digamos que los virus normales tienen entre 5.000 a 10.000, entonces son virus bastante grandes. Otra cosa importante es que hay varias familias de virus, ¿listo? Aquí en esta imagen puedo mostrarles las familias que existen de los virus. Podemos encontrar una que es la Hepatnaviridae, que es la familia, por ejemplo, del virus de la hepatitis B, la Herpesviridae, que es la familia del virus del herpes, y obviamente, pues la que nos trae en este momento a colación es la familia Coronaviridae, de la cual hacen parte todos los coronavirus. Esta es una imagen en microscopía electrónica en 3D de los coronavirus. Esa especie de cachos o esa especie como de antenas son en realidad unas proteínas, se conocen como las proteínas S por Spike, y debido a estas fotografías las personas que los estudiaron por primeras veces consideraron que se parecía a una corona, y esa es la razón por la cual se les denominó coronavirus. Como les decía, es originario de una fuente animal. La gran mayoría de estos virus que infectan a estos humanos no infectan al hombre, pero algunos logran mutar y pues infectar a los humanos. Los virus no son nuevos, los virus son enfermedades, son microorganismos, que causan enfermedades que son comunes y que muchos conocemos. Entonces aquí quiero explicarles o mostrarles algunos ejemplos de enfermedades producidas por virus. Esto es una enfermedad producida por el herpes simplex. En muchas regiones de nuestro continente, en muchos países de nuestra América, se conoce como fuego a estas lesiones, la cual es ocasionada por el virus del herpes simplex. También tenemos esta imagen que es ocasionada por el virus del herpes zóster. Es un virus que ocasiona lesiones que generalmente van por unas regiones del cuerpo llamadas dermatomas, también ocasionada, como les decía, por un virus. El virus de la hepatitis B, este es un virus con una mortalidad importante, afecta al hígado, lo que hace es ocasionar un incremento, una inflamación del mismo, y el hígado pues es el laboratorio del cuerpo, entonces es una enfermedad que va a ocasionar múltiples daños. En esta imagen podemos ver la principal causa de diarrea en menores, ocasionada por el rotavirus, que también en países en vía de desarrollo cobra la vida de muchísimos niños. El dengue, que en mi opinión es una de esas epidemias que son mucho más peligrosas que la del COVID-19, es una enfermedad que ha matado muchísimas personas, sobre todo en los países tropicales, también es ocasionada por un virus. Aquí en el chat veo que me preguntan que si la malaria también es un virus. No, la malaria es transmitida por un vector similar que es el zancudo, pero en este caso es un parásito. El dengue sí es un virus. Y obviamente el resfriado común es ocasionado también por un virus. Entonces, los virus son viejos conocidos,
por los humanos, son viejos conocidos por los profesionales de la salud, son microorganismos que han vivido con nosotros hace mucho tiempo, pero quiero explicarles que el COVID-19 o los coronavirus, como les decía, no son nuevos. ¿Qué es importante saber? Que solo se habían descubierto 6 tipos de coronavirus que podían mutar y ocasionar algunas enfermedades en humanos, 6 tipos. El COVID-19 es el 7º. Entonces, desde 1960 se describió la primera infección por coronavirus. ¿Por qué no es tan conocido? Y la segunda, que fue en 1965, porque en esa época no habían redes sociales, en esa época no había Instagram, Facebook, WhatsApp, y las personas no se convertían todos en reporteros o en comunicadores. Entonces no es algo nuevo, es algo que ya los médicos conocemos, es algo que ya tiene unos antecedentes. Ahora, al principio del 2000 también hubo algunos coronavirus, pero dos que son muy importantes y quiero resaltar, es uno que se ocasionó en el 2002, el SARS, que fue conocido como la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave. Es un virus que ocasionó muchísimas muertes y es un virus que fue transmitido por un animal. Entonces, los coronavirus se dividen en alfa, beta, delta y gamma. En este caso voy a hablarles de los beta coronavirus, que son los que traemos a colación el día de hoy en la charla. Estos beta coronavirus infectan murciélagos. Estos murciélagos a su vez infectaron algunos roedores, algunas zarigüeyas asiáticas, algunos micos, algunos roedores, y tristemente, como en Asia y en China todo lo que camine, nade y huele lo metan a la cajuela, pues entonces ellos se alimentaban de estos animales y pues infectaron al humano. Esos humanos empezaron a tener unas neumonías importantes, unas complicaciones, y el SARS en ese momento tuvo muchísimas muertes. Ahora, el más cercano, el más reciente antes del COVID-19, era conocido como el MERS, también era un coronavirus, y esto ocasionaba el síndrome respiratorio del Medio Oriente en el 2012, y la transmisión fue muy similar. Todo nació por parte de los murciélagos, infectaban los murciélagos, llegaban como el reservorio, pero estos murciélagos esta vez no infectaron zarigüeyas ni simios, sino que infectaron a camellos. ¿Cuál era el problema? Y es que en Arabia Saudita y en Egipto, el 70% de los camellos hoy en día tienen MERS, tienen ese virus. Y en Arabia Saudita y en Egipto, así es como tratan a los camellos. O sea, tienen una relación muy íntima, digamos que el cuidador con el camello son como una especie de mascotas. Entonces, pues ¿a quién terminó infectando últimamente? Al hombre nuevamente. Este virus mutó y empezó a infectar al hombre. En un principio infectaba solo personas de Medio Oriente y de Egipto, pero empezó a infectar también a turistas que se montaban en camellos y que tenían contacto con estos animales que estaban infectados. Ahora, el último coronavirus conocido, el 7º en la historia del ser humano, es precisamente este COVID-19. ¿COVID por qué? Co por coronavirus, vi por virus, de disease o enfermedad en inglés, y 19 porque fue descubierto a finales del año pasado. ¿Cómo se transmitió? Bueno, hay múltiples teorías, pero la verdad, la teoría más fuerte es que definitivamente nuevamente fue transmitida por los murciélagos. Y como en China es muy común ver situaciones como estas, de verdad que las personas en Asia consumen murciélagos asados, fritos y en caldos, entonces lo que se cree es que el murciélago era el reservorio de este virus, y estos asiáticos, por tener esa mala costumbre de alimentación, consumieron el murciélago con el virus mutó, pues infectaron al primer ser humano en Wuhan, en China, y ya la historia la conocemos. Entonces creemos que esta es la razón. Había una duda de un animal, este animal que ustedes ven en sus pantallas es una especie de armadillo que se conoce como pangolín. Habían dudas de que de pronto este animal tenía que ver con la transmisión del COVID-19. ¿Por qué? Porque se había aislado en él un virus en el que su material genético era el 90% similar al del nuevo coronavirus o COVID-19. Pero definitivamente hace poco lo absolvieron. No fue el origen del coronavirus, el pangolín no fue. Entonces ya
cada vez creemos más, o los expertos, los científicos creen más, que todo vino nuevamente del murciélago. ¿Cómo se transmite el COVID-19? Es importante resaltar que obviamente si una persona está infectada con el virus, al estornudar, lo que va a hacer es expulsar muchas gotitas que se denominan flush. Estas gotitas tienen en su interior muchísimos números de virus. Solo con una gotita nos podemos infectar, pero es de resaltar que esta enfermedad, digamos que esta gripa que da por COVID-19, uno de los síntomas no es tanto la congestión nasal y el estornudo, sino que es más la tos. Ahora lo vamos a ver en el apartado de los síntomas. Es importante saber que las personas, la manera ideal en el momento de estornudar o de toser es tratar de cubrirse con el codo para evitar la expansión de las moléculas. Pero algo que me parece importante explicar es el uso correcto del tapabocas, porque ahora definitivamente hay muchas personas con alerta, están muy asustadas, están comprando tapabocas, no hay tapabocas en las farmacias, no hay tapabocas en los almacenes, no utilizan bien el tapabocas, y yo quiero explicarles desde mi perspectiva para qué se crean los tapabocas. Los tapabocas, en realidad, las personas que deberían utilizarlo desde mi criterio, son personas que están enfermas, son personas que tienen gripa, son personas que tienen alguna enfermedad respiratoria, que en el momento de estornudar o toser van a permitir que esas partículas se queden en el tapabocas. En mi concepto, en mi criterio, las personas que no están enfermas no deberían utilizar tapabocas, a excepción de los profesionales de la salud, de los médicos, las enfermeras, fisioterapeutas, etcétera, que están todo el día en contacto con personas que pueden transmitirles enfermedades. Entonces pongo este ejemplo. Si una persona está en un bus, lo vi en una imagen que me pareció adecuada, una persona está en un bus y hay 10 personas en ese bus y solo uno está, digamos que, infectado con el COVID-19. 9 personas de esas tienen tapabocas y el que está infectado no lo tiene. Si esa persona estornuda, las moléculas, todas esas partículas van a quedar en el aire, se van a pegar en los asientos del bus, en la ropa de las personas que están ahí, tal vez en las manos, en los hombros, en el cabello. Y estas personas, cuando se rasquen, cuando se toquen, cuando cojan el asiento, etcétera, se van a contaminar. Y en el momento en el que en su casa se rasquen cerca de las mucosas, los ojos, la nariz, la boca, etcétera, van a contagiarse de COVID-19. Ahora, si extrapolamos el ejercicio, si en realidad en ese bus 9 personas no tienen tapabocas y la persona que está infectada es la que tiene el tapabocas y estornuda o tose, hay una gran posibilidad de que esas partículas se queden en el tapabocas y no contamine al resto. Entonces es una de las razones por las cuales yo quiero invitarlos a la calma en cuanto al uso del tapabocas. No estoy diciendo que no se puede utilizar, pero esa sería la manera ideal de usarlo. Ahora, ¿cómo se transmite? Me gustaría que estuvieran muy atentos a esta lámina, ojalá le puedan tomar foto porque es una lámina muy explicativa y es muy interesante. La persona infectada estornuda y va a lanzar las moléculas del virus. ¿Qué es importante tener en cuenta? Continente americano, y es que los virus no tienen alas, los virus no se van a quedar volando infinitamente en el aire, esos virus van a bajar por gravedad y se van a empezar a depositar en los objetos normales, en una mesa, en una taza, en el computador, etc. Cuando alguien toca ese objeto en el cual cayeron los virus, va a empezar a tener ese virus en la mano. En ese momento no está infectado con COVID-19, pero lo tiene en la mano. Voy a hacer un paréntesis. Estuve revisando muchísimos artículos durante esta última semana y hay versiones encontradas en cuánto puede durar el virus en un objeto, sin estar en el interior de la célula de algún ser humano. Hay muchas teorías, pero en realidad la gran mayoría decían que alrededor de 13 horas pueden sobrevivir en una taza, en la mesa, etc. Esto depende también del clima y la humedad. Entonces continuemos con el ejercicio. Esta persona tiene el virus en la mano, ¿vale? Y si esa persona saluda a alguien con la mano, de una contamina a la otra persona. O si esta persona se rasca cerca de las mucosas, adquiere la enfermedad.
¿cómo se corta este contagio? Si esta persona se lava las manos de manera adecuada, el virus muere ahí, no se transmite. Ahora, si le dio la mano a una persona, no se había lavado las manos, esta persona todavía no tiene la enfermedad, pero esta nueva persona tiene el virus en la mano y puede pasarlo, o si él, hacemos lo mismo, se rasca, se pasa las manos cerca de las mucosas, pues va a ser una nueva víctima del COVID-19. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Definitivamente sí es importante lavarnos las manos, definitivamente sí es importante no solo el tapaboca, sino tratar de tocar la menor cantidad de objetos si sabemos que cerca hay personas que han tenido gripa, si cerca hay personas que han tenido problemas respiratorios, etcétera, pero sobre todo lo importante es lavarnos las manos, ¿listo? Y como dice ahí en la imagen, intentar evitar tocarse la cara. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, todos los días nos envía un reporte de la situación actual del COVID-19 en el mundo. Tristemente, hoy, hasta el momento de realizar la charla, 15 de marzo del 2020, no había un reporte por parte de la OMS, ese es el reporte más actualizado que tiene, del 14 de marzo del 2020, en el cual nos dice o nos muestra que en este momento habían 142.539 casos confirmados de COVID-19, 9.769 nuevos y alrededor de 5.393 muertes a causa de esta nueva cepa del virus. Pero eso es una información más actualizada que les quiero compartir, que no sé si alcanzan a ver ahí, se tomó hoy, a la 1:20 fue la última actualización, ahí podemos ver el globo terráqueo y donde se concentran más casos de COVID-19 en el mundo. En este momento hay 162.687 casos confirmados de COVID-19. En la parte superior izquierda de las pantallas lo pueden ver en rojo. Pero quiero que miren en su parte derecha, la parte de los números blancos, dice que el total de muertes son 6.065. La gran mayoría de personas contagiadas son de China, más de 81.000 personas. Le continúa Italia con 21.000, Irán con 13.000, Corea del Sur con 8.000 y España con 7.000. Ahora, igualmente la mayor cantidad de muertes son muertes en China, le continúa Italia, después Irán, después España. Algo que me llama muchísimo la atención con este número de casos y de muertes, quiero que miren a Corea del Sur, que en este momento se encuentra de cuarta con 8.162 casos, es la cuarta con más casos, pero quiero que miren en su parte izquierda, en su parte derecha, perdón, la cantidad de muertes, 75 muertes. En Corea del Sur la tasa de mortalidad es menor del 1%, 0.9%. Ahora les voy a explicar por qué y cuál es la idea de copiar lo que hicieron los coreanos para evitar esta mortalidad. Ahora, quiero que ustedes miren, porque aquí les voy a mostrar los casos confirmados que hay en diferentes países que nosotros nos interesan. Quiero que miren, en Malasia en este momento hay 428 casos confirmados de COVID-19, en Singapur 226. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque hay muchos líderes que me preguntan acerca del viaje. Y yo quiero llevar tranquilidad y calma a estas personas. Lo primero es que miren, en nuestro propio continente, en Estados Unidos, en Norteamérica, hay 3.244 casos confirmados de COVID-19. Ni siquiera sumando los casos confirmados de Singapur y de Malasia, se acerca el número de Estados Unidos. O sea que es más riesgoso o hay más probabilidad de contraer el virus en Estados Unidos que en Malasia y en Singapur, a pesar de que hacen parte del continente asiático. Ahora, en cuanto a los casos de los países de aquí, de esta parte del continente y sobre todo los países donde hace parte Ganoxel y Ganoaitouch, podemos ver que en Perú en este momento hay 43 casos confirmados, en Panamá 43 casos, en México 41, Colombia tiene 34 casos confirmados en este momento. También podemos encontrar que en Ecuador hay 28 casos, Costa Rica 27. Esos son los casos confirmados hasta hoy a las 2 de la tarde, hasta el 15 de marzo a las 2 de la tarde. Ahora, si nosotros tomamos tajantemente el número de casos confirmados, 162.000, con el número de casos de muerte, 6.065, si lo tomamos solo tajantemente, numéricamente y cuadriculadamente,
podríamos decir que la tasa de mortalidad del COVID-19 es del 3.7%. Y aquí quiero empezar a hablar sobre la tranquilidad. O sea, el COVID-19, el coronavirus, no es algo para no prestarle atención, pero tampoco es un virus que ocasiona una mortalidad exagerada. No es algo para alarmarse. De hecho, yo no estoy de acuerdo con muchas acciones que ha tenido la OMS y con algo de pánico que han tenido los ministros de salud. De hecho, incluso una persona que yo admiro muchísimo, que es el científico Manuel Elkin Patarroyo, hablaba sobre ese caso. En este momento las personas están muy asustadas. No quiere decir que no hay que prestarle atención al COVID-19. Sí, es un virus que tiene una menor mortalidad que el MERS, una menor mortalidad que el SARS, pero es un virus que tiene más virulencia. ¿Cómo así? Es un virus que se transmite más fácil. Entonces, como se transmite más fácil, hay más personas confirmadas, pero una tasa de mortalidad menor correspondiente a las personas. Ahora, quisiera que prestaran atención y quisiera leerles esta parte del grado de mortalidad según la OMS. Dice que el índice de letalidad del nuevo coronavirus entre los contagiados se sitúa entre el 2 al 4%, pero en Wuhan, mientras que fuera del área de esta ciudad se reduce al 0.7%. Esto decía la OMS. Quiero explicarles que en Italia ha sido el segundo país en donde más casos confirmados hay. No se respeta esto del 0.7%, de hecho en Italia, según el caso confirmados y de muertes, la tasa de mortalidad del coronavirus es del 6.8%. Tiene muchísimo que ver con que de verdad que en este país europeo no se llevaron las normas y sobre todo las personas lo tomaron de una manera muy tranquila. Entonces empezaron a salir de vacaciones, algunos con síntomas gripales, no se cuidaban, no estaban en la casa, no iban donde el médico, y en este momento es el país que más muertos está ocasionando diariamente después de que Wuhan o que China empezaron a bajar los casos. El segundo caso es Irán con 5.2%, España con 3.7%, y como les mencionaba, me llama muchísimo la atención en Corea del Sur, que a pesar de que hay 8.162 casos, apenas tiene una mortalidad del 0.9%. ¿Y por qué se da esta mortalidad tan bajita en Corea del Sur? Imagínense que ellos utilizaron una aplicación para monitorizar los visitantes de áreas peligrosas. Y así el gobierno recurrió a ella para gestionar la cuarentena de más de 30.000 personas repartidas en ese país. Entonces había una toma de datos regular que posibilitaba pues hacer el seguimiento del estado sin movilizar ningún tipo de personal sanitario ni médico, etc. Además, esta aplicación tiene un GPS que aseguraba que cada individuo pues no abandonara el espacio de aislamiento designado. Algo para resaltar es que allá son tan extremadamente digamos que juiciosos con este tema, y es que se dieron cuenta que había una paciente, por no mencionar el nombre, le llaman la paciente 31, conocida como una super contagiadora, y es que ella hizo caso omiso a todas las recomendaciones médicas y lo que se decía, siguió con su vida normal, y entre otras actividades, pues ella lo que hacía era asistir a misa, hacer su vida normal, ir a centros comerciales, y hoy en esa ciudad se concentra el 75% de los casos por esa persona. Entonces, en realidad, ¿cuál es la importancia? No es una tasa de mortalidad tan alta, pero es importante que las personas que tienen sintomatología respiratoria, personas que tienen gripa, etcétera, sí ojalá se queden en sus casas y no estén yendo a cine, no estén yendo a estadios, ni a eventos masivos. Ahora, miren lo que dice esa imagen en la parte inferior. Sin embargo, los investigadores consideran que aún es demasiado pronto para calcular con precisión la letalidad del COVID-19, debido a que los casos leves no son diagnosticados y no se registran. Muchas personas no saben que tienen COVID-19 porque en algunos casos ellos cursan asintomáticos. Entonces esto iba a hacer que la cifra se reduzca significativamente. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los científicos? Y es que en realidad la tasa de mortalidad del COVID-19, teniendo en cuenta esto, es entre el 1 al 1.5%. O sea que de 100 personas que en realidad tienen COVID-19, se estima que una, máximo 2, puedan fallecer por este nuevo virus. ¿Qué síntomas tienen las personas con esta infección? El principal es fiebre, los principales son la fiebre y la tos. Como les decía,
paradójicamente, al ser una gripa, no tiene una importancia mayor o relevante de congestión nasal o de estornudos. Generalmente es fiebre y tos, dolor de garganta, dolor muscular. Por aquí tenemos otras imágenes que corroboran lo mismo. En negrita están los más comunes y los otros están ahí que no son tan comunes. En algunos casos puede ocasionar diarrea también. Pero quiero explicarles y que todos tengamos calma. De verdad que el COVID-19 o el coronavirus es una gripa más. En serio es una gripa más. Entonces la gente a veces dice, bueno, si es una gripa más, ¿por qué hay tantas personas que han muerto? ¿Por qué tantas personas se mueren? Lo primero es entender que la gripa mata gente. O sea, la gripa convencional, la gripa normal, mata personas. Pero generalmente esas personas que mueren son personas que tienen el sistema inmunológico comprometido, son personas que tienen las defensas bajitas, son personas en los extremos de las edades, menores de 2 años, mayores de 80 años, y estos mayores de 80 años con algún tipo de patologías de base. Entonces, yo creo que estemos tranquilos, es algo para prestarle atención, claro que sí, es algo para cuidarnos, es algo para que estemos pendientes, pero no es necesario que pasen este tipo de situaciones en los países, y es encontrar que en los almacenes no hay tapabocas, no hay detergentes para limpiar los pisos, y desde ahí empieza el cuidado, porque es que si todos acaparamos tapabocas, geles antibacteriales, detergentes, etcétera, pues lo que tenemos que entender es que para que no haya un brote, para que no se riegue este virus, también necesitamos que el resto de personas también estén protegidas. Entonces, lo primero es lo del tapabocas, no es algo estrictamente necesario, y si usted cree que usted está protegiendo su familia, acaparando todo este tipo de artículos, pues usted lo está protegiendo de esta manera. O sea, así es como usted está protegiendo a su familia, si cree que esta es la razón correcta. O si usted cree que va a la tienda, va al mercado y compra 5 litros de gel antibacterial, pues usted lo que está haciendo es esto. En realidad, ahí no es donde está la protección está más adelante, donde les voy a explicar. Hasta los pobres animales, hasta las pobres mascotas estamos viendo en la calle, y de verdad que en este momento, 15 de marzo del 2020, no hay ningún tipo de evidencia que diga que algún animal doméstico como gatos o perros puedan ser reservorios y puedan contagiar a los humanos con este virus. De verdad que hay personas que llevan esto a casos impresionantes. Yo creo que no es necesario eso, lo importante es tener un sistema inmunológico competente, lo importante es cuidarnos de la manera que les voy a mencionar a continuación. ¿Cómo podemos prevenir el contagio? Lo primero es utilizar el tapabocas de la manera adecuada, poniéndoselo bien. Y lo otro es, como les decía, el tapabocas debemos reservarlo generalmente para personas que tengan sintomatología gripal. Las personas que no tienen esa sintomatología, la verdad consideran no es necesario hacerlo. Entonces esto, digamos que no es lo más importante. Ahora, y quiero tocar este tema que me parece demasiado importante, y es el tema de los geles antibacteriales. Definitivamente estos geles, incluso en su propia etiqueta, dicen que matan el 99.9% de los gérmenes. Estos geles se dicen en sus propagandas que tienen triclosan y que gracias al triclosan pues matan todas las bacterias. Imagínense que la FDA y la Sociedad de Dermatología Americana lo que hizo fue prohibir la venta de estos geles antibacteriales, porque lo que se encontró es que a largo plazo lo que hacían era matar o destruir toda la microbiota de las manos, lo que hacían era destruir toda la flora bacteriana que tenemos en nuestras manos, que es normal. O sea, una cosa es estar limpios, otra cosa es estar sin microbiota, una cosa es estar limpios, otra cosa es estar sin flora bacteriana, nosotros la necesitamos. Y el problema es que como estos geles antibacteriales tienen también alcohol y tienen otros excipientes, pues a largo plazo pueden ocasionar dermatitis de contacto. Entonces, lo mejor para lavarnos las manos, definitivamente lo tenemos en las manos. ¿Y qué es? ¿Qué es lo mejor para lavarnos las manos? Definitivamente nuestro Gano jabón, nuestro Gano Transparent Soap. Este jabón, aparte de que tiene obviamente antibacterial gracias al Ganoderma Lucidum, es un jabón que está hecho a base de glicerina, y el uso prolongado del mismo no va a ocasionarnos una dermatitis, no va a ser agresivo con nuestra piel,
De hecho, muchos dermatólogos del Valle del Cauca y de América lo recomiendan. No hay ningún tipo de peligro con el uso prolongado, con lavarse las manos 1, 2, 3, 10 veces al día. Lo que sí pasa con el yopodiona, por ejemplo, o con los geles antibacteriales. Entonces, tenemos la mejor herramienta para cuidar a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros familiares y a nosotros mismos, lavándonos las manos de manera adecuada y usándolo de una manera constante. Ahora, ¿qué tiene evidencia? Tiene mucha evidencia el hipoclorito. El hipoclorito para lavar los pisos, el hipoclorito para mantener los suelos limpios, obviamente no echarle hipoclorito al que está contagiado o al que tiene gripa, sino evitar que no estén limpios los suelos, que no estén limpios las superficies, porque como les decía, el virus se va a quedar ahí por un tiempo, entonces el hipoclorito se puede utilizar. En realidad, ¿cómo actúan los virus? Y eso es una parte importante porque sé que muchos colegas, muchas personas de salud o muchos invitados están pendientes de cómo es que actúan los virus, o muchas personas están pendientes de esta información para llevarle a la gente que tiene algo de conocimiento de biología. Y es que cuando un virus infecta a una persona, se conoce como hospedador, él lo que hace es invadir sus células para poder sobrevivir y replicarse. Y algo importante quiero compartirles es que una vez el virus dentro de las células, el sistema inmune no puede reconocerlo. Digamos que el sistema inmune no va a saber que ese virus está dentro de la célula y no sabe que la célula está infectada. Y eso es peligroso porque eso mismo no pasa generalmente con las bacterias ni con los parásitos. Entonces aquí les dejo una lámina donde se ve cómo el virus va avanzando, llega a la célula y se introduce. Entonces las células del sistema inmunológico no alcanzan a percatarse que el virus se encuentra ahí adentro. Y es por eso que se replica tan rápido. Ahora, las células normales pues tienen un mecanismo de defensa como para decirle al sistema inmunológico, mire, aquí hay un virus, aquí hay algo raro, y es el complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, son como una especie de paticas que le salen a las células para avisarle al sistema de defensa, al sistema inmunológico, que hay algo raro adentro. El complejo mayor de histocompatibilidad, o esas paticas que les menciono, son esas que se encuentran de colores en la parte de la superficie de ese círculo verde que sería la célula. Entonces salen esas paticas, como esas antenitas, y es como una manera de la célula de decirle al sistema inmunológico que hay algo raro, que hay un virus. Unas células importantes del sistema inmunológico son los linfocitos T. Ellos van a reconocer a las células que han sido infectadas por el virus y le van a ocasionar la muerte de la misma. Entonces, parte de nuestro sistema inmunológico, linfocitos T, van a reconocer estas células que son infectadas gracias a esas paticas, y lo que van a ayudar es que van a liberar unos factores citotóxicos, van a liberar unas proteínas que van a hacer que esa célula infectada se destruya. Ahora, los virus, todos los microorganismos tienen una capacidad de adaptación y los virus no son la excepción. Ellos han desarrollado mecanismos para evitar que esas paticas de las células se expresen y poder perpetuarse en el tiempo y poder quedarse más tiempo en la célula. Y cuando eso pasa, nuestro sistema de defensas tiene unas células que son bastante importantes y son las que entran en el juego, y son las células natural killer. Estas son como las suegras de las células, o sea, esto se acaba es con todo. Entonces estas células son demasiado importantes en nuestra defensa, en nuestro sistema inmunológico, porque estas células tienen la capacidad de que, aunque el virus disminuya la expresión de las paticas, ellos se van a dar cuenta que ellos se encuentran adentro y van a ir a destruirlas. Ahora, los virus también pueden ser eliminados a través de anticuerpos. No sé que ustedes han escuchado hablar de los anticuerpos. Y lo importante de eso es que los anticuerpos lo van a destruir antes de que alcance a infectar la célula. Entonces aquí les dejo una imagen. El virus es esa circunferencia verde y los anticuerpos son como esas moléculas que están en Y de forma amarilla. Entonces antes de que el virus llegue a la célula, de que infecte a la célula, los anticuerpos están circulando y se pegan a ese virus y lo van a destruir. Así es como nuestro sistema de defensas reacciona frente a las infecciones virales. Pero quiero decirles qué hace el Ganoderma lúcido, qué podemos encontrar con el Ganoderma que va a ayudar a nuestro sistema inmunológico. Bueno, lo primero es que el Ganoderma lúcido promueve el incremento del número de los linfocitos TCD4.
Yo ahorita les hablé de los CD8, en este momento les estoy hablando de los CD4. Y con ello va a mejorar la producción de anticuerpos después de la activación del linfocito B. ¿Cómo así? Bueno, aquí les voy a explicar. Aquí tenemos una imagen. Estos son anticuerpos, estas moléculas en Y. Y lo que hace el Ganoderma lucidum es aumentar el número y la activación de esa circunferencia que dice CD4. Eso es una célula de defensa, se llama linfocito helper o ayudador. Es muy importante en el sistema inmune porque lo que va a hacer es activar al linfocito B para que pueda producir anticuerpos, para que pueda producir esas moléculas en Y azul. Y esas moléculas a su vez se van a pegar al virus. Si nosotros consumimos Ganoderma lucidum, tenemos la posibilidad de activar más este linfocito TSD4, este linfocito ayudador, que a su vez va a activar el linfocito B para que produzca más anticuerpos. Si tenemos más anticuerpos en nuestra sangre, tenemos menos posibilidades de que el virus alcance a llegar a la célula y nos vaya a convertir en una gripa o posterior una neumonía viral. Eso es importante en cuanto al Ganoderma y la formación de anticuerpos. Ahora, el Ganoderma lucidum también va a incrementar la proliferación y la actividad citotóxica de las células natural killer, de la suegra que les mencioné anteriormente. Entre un 12 a 16%, la actividad de estas células tan importantes que no solo tienen una actividad en los virus, sino también en los parásitos y en el cáncer. Importante, y aquí lo puse entre paréntesis, el ácido ascórbico o la vitamina C, que tiene tanta fama que nos ayuda para incrementar las defensas, entre comillas, solo lo hace en un 3%. Mientras el Ganoderma lucidum lo hace en un 12 a 16%. Por eso es importante el consumo del Ganoderma lucidum para disminuir los efectos de cualquier infección viral. Aparte de ello, no me olvido del Cordyceps sinensis, los polisacáridos que se encuentran contenidos en este poderoso hongo y también en el Ganoderma lucidum van a favorecer el reconocimiento celular. O sea, que las células del sistema de defensa reconozcan que dentro de una célula hay un virus, listo, y lo pueden atacar, gracias a que muchos de estos polisacáridos se encuentran en el complejo mayor de histocompatibilidad o en esas paticas que yo les mencionaba que hacen que las células se den cuenta. Entonces están los virus ingresan a la célula, pero ellos sacan su patica y llega el linfocito TCD8 a ocasionar la destrucción de esa célula infectada. La mejor manera de acabar con ese virus es destruyendo toda la célula. Y por último, los beta-glucanos contenidos en el Cordyceps sinensis tienen una función en el incremento de la inmunidad tanto celular como humoral, o sea, tanto de las células, linfocitos T, CD8, natural killer, como de los linfocitos B al producir los anticuerpos. Estas son varias de las razones por las cuales yo como médico recomiendo el consumo del Ganoderma lucidum y el Cordyceps sinensis para el COVID-19 y para cualquier infección viral, porque en este momento no tenemos evidencia científica frontal con COVID-19 y Ganoderma lucidum porque es una enfermedad muy nueva, pero sí tenemos evidencia científica de cómo actúa el Ganoderma lucidum frente al sistema inmunológico, cómo lo promueve con la infección de los virus. Y este virus COVID-19 no es diferente en el momento en el cual infecta la célula. Entonces, muy seguramente lo que va a hacer el Ganoderma es ayudarnos primero a protegernos con la formación de anticuerpos, segundo a la destrucción de las células que se encuentren infectadas, y esto va a hacer que haya menos posibilidades de otros desenlaces como la neumonía viral o la muerte. Esas son cosas por las cuales yo siempre me encuentro muy tranquilo al momento de recomendar Ganoderma y Cordyceps, porque la evidencia científica nos respalda. Entonces tenemos la solución en nuestras manos. ¿Qué es importante resaltar? No, por favor, no utilizar antibióticos para el COVID-19. No utilizamos antibióticos para las gripas. El COVID-19 es una nueva gripa. Lo que pasa es que no tenemos una memoria inmunológica de esta, no tenemos una memoria vírica de esta. Por eso es que ha tenido algunos casos. No utilizamos antibiótico para nada. Yo veo que muchas personas están preocupadas o muchas personas utilizan amoxicilina para la gripa y esto es algo trágico porque la amoxicilina era un antibiótico muy bueno hace más de 20 años. Pero el hecho de que las personas lo estén utilizando de manera indiscriminada ha ocasionado que las bacterias creen resistencia a este antibiótico. Entonces no utilizamos antibióticos para el COVID-19, por favor. Cuando usted utiliza antibióticos para la gripa o para el coronavirus, así es que usted se está protegiendo.
de esta manera. No está haciendo absolutamente nada. Listo. Ahora, ¿qué también está prohibido? Está prohibido creerle al Facebook. Está prohibido creerle al WhatsApp. Está prohibido que le creamos al Instagram. Hay muchas personas que quieren ser influencers, muchas personas que llevan informaciones erróneas. Mis propias tías me han compartido cadenas de COVID-19 que no tienen ningún peso científico. Por favor, no nos alarmemos. No es algo como lo pintan. Sí es algo para preocuparse, pero tiene una letalidad, como les decía, entre el 1 al 1.5%. ¿Vale? Entonces, vamos a estar preparados, pero por favor no sigamos compartiendo informaciones erróneas. ¿Por qué? Porque definitivamente las personas, en realidad el virus más peligroso en este momento es la desinformación. Ese es el virus más peligroso. Y tristemente nuestros ministerios de salud de los países de esta parte del globo terráqueo pues no están preparados para recibir a tantas personas con esas alarmas. Se están llenando los hospitales, se están llenando las clínicas de personas que en realidad no están enfermas, y se está dejando de atender a personas que sí necesitan una atención oportuna por parte de los profesionales de la salud. A esto es lo que le creemos los médicos, a esto es lo que le creemos los profesionales de la salud. Evidencia científica, New England Journal of Medicine, un artículo de febrero 24 del 2020, hablando de las características del coronavirus. Hay unos metaanálisis en JAMA, en New England Journal of Medicine, que nos hablan de algún grupo de pacientes, no todos mayores de edad, grupo entre 30 y 79 años, 44 años, 45, y en la parte inferior vemos la mortalidad de esos grupos de pacientes, que ninguno sobrepasa el 5%. Y nos habla de los síntomas principales, que son los que les mencionaba: fiebre, tos, y uno importante es la disnea o la dificultad para respirar. Sé que muchos han visto esta información. Los que no, quiero comentarles que hay unas publicaciones asiáticas que hablan de cómo nos debemos preparar para una gripe pandémica por COVID-19 desde la perspectiva de la medicina natural, que nos lleva muchísima ventaja con respecto a la medicina occidental. Los médicos asiáticos, los médicos orientales utilizan muchísimo la medicina tradicional china, y en estos artículos hablaban precisamente del reishi o el Ganoderma lucium. Leeré textualmente: el Ganoderma se ha utilizado como un hongo medicinal durante más de 2000 años, inhibe la replicación viral al interferir con las primeras etapas de la infección, y este estudio, lo importante es que señalaba que esta acción no afectaba a las células normales, y también el mismo estudio hablaba del Cordyceps sinensis, que lo que hacía era iniciar o activar las células NK que les mencioné anteriormente, y los linfocitos T, para responder contra los virus. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque sí hay evidencia de Ganoderma lucidum en infecciones virales. Entonces, así es como está el Exilium, el Ganoderma y el Cordyceps, esperando que se asome el coronavirus. Si usted consume frecuentemente Exilium o la etapa joven del Ganoderma, el Ganoderma lucidum y el Cordyceps o el Cordyceps sinensis, así es como usted va a tener su sistema inmunológico pendiente, alerta a cualquier anormalidad que se asome ese COVID-19, y su sistema inmunológico va a estar muy pendiente de erradicarlo y de que no se complique y no se convierta en una neumonía. Sus diferentes presentaciones, cápsulas, definitivamente las cápsulas son las que tienen extracto puro y es las que tienen la mayor concentración de Ganoderma y de Exilium, muy recomendadas. También las cápsulas de Cordyceps, en donde tenemos el hongo Cordyceps sinensis, ya mencionada la información de la importancia del consumo de ambos para estar inmunocompetentes. Entonces calma América, calma Colombia, calma Panamá, Perú, Ecuador y los demás países. Sí estamos en una pandemia, pero la palabra pandemia no quiere decir que es una enfermedad muy letal. Quiere decir que se ha distribuido por todo el globo terráqueo. Entonces, calma. Algo importante y algo para resaltar es que aquí tenemos una imagen de las enfermedades y de los muertos, las muertes que ocasionan estas enfermedades. Miremos que diariamente
hay más de 3.000 personas que mueren por tuberculosis, diariamente hay más de 2.400 personas que mueren por hepatitis B, más de 2.200 por neumonía, el VIH mata muchísimas personas diarias, la malaria. Entonces, el COVID-19 es una enfermedad que es para prestarle atención, pero no debemos desviarnos de las enfermedades que en realidad están matando personas. O sea, esto no es lo más grave que va a vivir la humanidad. Esto no está ni siquiera en el top 10 de las enfermedades más graves que ya conocemos, ¿vale? El dengue, para mi criterio, es mucho más peligroso. El dengue mata a más personas en mi país, Colombia, que cualquier otra infección viral. Entonces, yo quiero que ustedes estén tranquilos. Debemos tomar algunas precauciones, como por ejemplo, y yo les voy a explicar porque muchas personas me preguntan en el chat, me preguntan, y entonces, ¿por qué están cerrando fronteras? Y entonces, si no es tan grave, ¿por qué debemos quedarnos en la casa? Les voy a explicar qué es lo que pasa. Y es que el sistema de salud de nuestros países que están en vía de desarrollo es precario. Les comparto, en mi ciudad, Palmira, Valle del Cauca, apenas hay 35 camas de unidad de cuidados intensivos. El COVID-19, al 80% de las personas que va a infectar, no va a pasar de una gripa. El 80% de las personas, ¿listo? De esas, alrededor del 15% más restante, ¿listo?, va a tener algún tipo de complicación más, algún tipo de neumonía, pero no va a ser tan grave. Pero un 5%, entre un 8 y un 5%, puede requerir cuidados especiales, incluso hasta ventilación. Entonces, si nosotros no cuidamos la transmisión del virus, si nosotros no acatamos, si nosotros, hay personas que de pronto tienen sintomatología gripales y se van a eventos masivos, y se van al estadio, y se van a cine, etcétera, pues vamos a tener más posibilidad de que haya más contagiados. Y con esto va a haber muchísima posibilidad de que se vayan a llenar estas salas de cuidados intensivos, estas salas de urgencia. Entonces vamos a dejar de tener las personas con un infarto, vamos a dejar de atender a las personas con un accidente cerebrovascular o derrame cerebral, o personas heridas por bala en unidad de cuidados intensivos por tener personas con COVID-19. Entonces es una enfermedad que nosotros podemos tratar de disminuir lavándonos bien las manos, consumiendo Ganoderma lucidum, consumiendo Cordyceps sinensis, porque definitivamente está en nuestras manos que las cosas paren. Si usted se siente enfermo, si usted tiene familiares que tienen sintomatología gripal, si usted no se siente bien, es mejor que se quede en la casa. ¿Listo? Y miremos la mortalidad del COVID-19 en el grupo etario. El gran porcentaje de personas que fallecen son personas mayores de 80 años. Y son personas que tienen su sistema inmunológico disminuido, y son personas que generalmente tienen patologías como diabetes, hipertensión, etc. Ahora, el segundo grupo etario es entre los 70 y 79 años por lo mismo. Entonces, es un virus que tiene una tasa de letalidad baja, y es un virus que generalmente las personas que fallecen son personas mayores de 70 años. Importante esta lámina. Mientras el mundo mira al coronavirus, América Latina vive la peor epidemia de dengue de su historia. Y esto fue publicado el 23 de febrero del 2020. Según mi criterio, el dengue es mucho más peligroso que el COVID-19. Y yo no veo a las personas comprando repelentes, no veo a las personas andando con angeos por la calle. Este virus es peor. Entonces, no es para burlarlos del COVID, pero debemos llevar calma a las familias y a las personas. Y definitivamente, lo que debemos hacer con nuestras familias, las personas que queremos a nuestra familia de verdad, es llevarle todo aquello que puede fortalecer el sistema inmunológico, todo aquello que puede disminuir la posibilidad de complicaciones del COVID-19. Con una simple taza de café, usted va a aportar antioxidantes, va a aportar fitonutrientes, va a aportar moléculas que van a hacer que su sistema inmunológico, que sus linfocitos T, que sus células natural killer, que sus macrófagos estén más activos y haya menos posibilidad de que la enfermedad, si llega a ser el caso, evolucione. Tiene menos posibilidades de que se convierta en una neumonía y tiene menos posibilidades de complicaciones. Con solo un cereal, con solo
una taza de chocolate, vamos a lograrlo. Ahora, definitivamente les recomiendo a todas esas personas mayores de 60 años que les llevemos Cordyceps, Ganoderma y Exilium. Si usted que me está escuchando, tiene un familiar mayor de 60 años, una persona que puede ser inmunocomprometida, una persona que si el COVID-19 se inocula en él, tiene altas posibilidades de complicación, pues es casi una obligación que usted le haga llegar Ganoderma, Exilium y Cordyceps. Es casi una obligación. Y esta ha sido de verdad una de las razones por las cuales, a pesar de que yo soy una persona, o era una persona muy escéptica a las terapias naturales, era una persona que no creía en ningún tipo de terapia alternativa, porque en mi formación profesional no nos mostraban con buenos ojos estos tipos de terapias. Definitivamente el Ganoderma lucidum, con tanta evidencia en revistas como PubMed, como Cochrane, como New England Journal of Medicine, me daba tranquilidad de poderlo utilizar con las personas, con mis pacientes, con las personas cercanas y con las personas que quiero. Entonces en este momento quiero decirle que definitivamente usted tiene toda la evidencia para poder utilizarlo. Dejemos de comprar tanta vitamina C, dejemos de comprar tanto antibacterial y en realidad vamos a adquirir las cosas que nos van a proteger, nuestro Gano Jabón, las cápsulas, Gano Café 3 en 1, tiene muchísima más evidencia y es una de las razones por las cuales yo me enamoré de este producto y de este hongo. Y quiero resaltar que hoy soy un médico feliz, hoy soy una persona que puede ayudar a muchísimas más personas que cuando era un médico que trabajaba todos los días. Hoy atiendo a mis pacientes no en 20 minutos, sino 40 minutos, una hora. Hoy los escucho, hoy estoy pendiente de ellos. Hoy le envío los medicamentos que yo considero prudentes para su enfermedad, no los que me dice una EPS. Hoy le envío los exámenes que yo considero que necesita ya, no los que me dice un seguro. Este producto, detrás de él hay un modelo empresarial que me ha permitido a mí, como profesional escéptico, cambiar mi vida y cambiar la vida de mi familia, tanto en salud como en ingresos. Así es como yo quiero